Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Muy buenos días, hoy con ustedes desde nuestro devocional Mi Cita con Jesús. Gracias a Dios por su fidelidad al despertarnos esta mañana para buscar su rostro, para estar con Él y escuchar su palabra, pero sobre todo para ponerla por obra, obedecer esa palabra. Él nos está enseñando día tras día. Y bueno, hoy terminamos ese paquete, como digo yo, esa serie de la familia, el orden familiar. Porque pues, y hay mucho más de qué hablar. Esa Biblia de estudio que tengo está llena de instrucciones y es punto por punto, pero pues hay que hacer un seminario, un retiro para poder abarcar tantas cosas hermosas que Dios tiene para todos nosotros. Así que vamos a orar, entreguémosle este tiempo al Señor, démosle gracias por este día, démosle gracias por la oportunidad de acercarnos a Él, sabiendo que Él es un Dios vivo y un Dios que nos anhela, nos espera y espera este tiempo, ¿no? Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por este momento, Señor, que me puedo acercar a ti con libertad, entrando a tu presencia con acciones de gracias por tus atrios, con alabanza. Bendecir tu nombre, Señor, y darte gracias por el día, por la noche que nos has permitido pasar y el día que ya ha comenzado, Señor. Gracias por este nuevo amanecer. Gracias por comenzar este día contigo y asimismo terminarlo en oración contigo, Señor. Saber que tú eres nuestro propósito, eres nuestro único momento, Dios, que tenemos empezando el día, papá, sabiendo que nuestro corazón lo rendimos a ti. No podemos nada en nuestras fuerzas, no podemos hacer nada si tú no lo haces, Señor. Si tú no nos das el cómo salir de tal situación, si tú no nos das sabiduría. Ayer estaba estudiando los beneficios de la sabiduría, mirando en la Biblia cuántos beneficios tiene la sabiduría. Y hoy te pido, Señor, que nos des sabiduría, que nos des inteligencia, que nos des prudencia, que nos des conocimiento de ti, que amplíes, Señor, ese conocimiento de ti en nuestro corazón. Que abra nuestra mente, Señor, y que nuestra mente tenga el conocimiento tuyo. Que esa mente, ese contacto contigo, Señor, nos haga entender lo que no entendemos. Abre ese entendimiento, Señor. No nos dejes iguales, papá. Que este día sea para crecer, para multiplicar y fructificarnos. Que este día sea, Señor, para ser mejor versión de nosotros mismos, porque es tu obra en nosotros, porque es el Espíritu Santo trabajando en nosotros. Espíritu Santo trabaja en nuestros corazones, trabaja en nuestras vidas, bendito Dios, como pareja, como esposos, como padres, como hijos tuyos, Señor. Trabaja en mi corazón. No dejes que mi corazón se endurezca. Yo ahora te estaba pidiendo eso, Señor, porque es muy triste tener un corazón duro, indiferente, frío, calculador. Espíritu Santo, quita todo eso. Tú prometiste un corazón de carne para nosotros y yo anhelo ese corazón de carne, tierno como el de un niño, sensible a lo tuyo, Señor, que busca agradarte a ti, no agradarnos a nosotros mismos. Quita todo eso, Señor, quítalo de nuestra vida, porque están sucediendo tantas cosas, papá, tantas que a uno le parece como imposible que esto esté sucediendo, Señor. Pero es verdad, el mundo está lleno y todo está saliendo a la luz, todo está saliendo a la luz, porque tu palabra dice que no hay nada oculto debajo del cielo, que todo sale a la luz. Por eso, Señor, yo te pido misericordia por todos nosotros, tu pueblo, tus hijos, los que te amamos, los que queremos obedecerte, los que queremos agradarte. Ten misericordia de nosotros, Señor. Transfórmanos, porque el propósito tuyo es que nos parezcamos más a Jesús.
Espíritu Santo, ese es el trabajo del Espíritu Santo en nosotros, parecernos más a Jesús. Y por eso, Señor, en el nombre de Jesús, el enemigo se atraviesa y la vida, si no la obedecemos, Señor, queda mal la expensa del enemigo, porque no hay otro camino sino tú, Señor. Tú eres el único camino. Por eso ayúdanos y esta mañana colocamos todo nuestro ser en tu presencia. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos guíes, que nos dé sensibilidad espiritual, que abra nuestros ojos espirituales en este día, que la presencia tuya sea tan real porque hay temor de ti en nuestra vida, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por bendecir nuestra vida. Gracias por llevarnos a entender, danos ese entendimiento, Señor. Quita la mente entenebrecida y aléjanos del pecado, de la vana manera de vivir, porque ya lo hiciste a través de Cristo, Señor. Sino que sigamos en esa obediencia, en esa sujeción a ti, en esa entrega a ti cada día, Señor. Gracias por este tiempo, por este momento, Señor. Bendice cada hogar aquí representado, cada familia. Bendice a Maryland, a Virginia, a Puerto Rico, a Colombia, a Perú, al Ecuador. Espíritu Santo, bendice a Palm Beach. Bendice, Espíritu Santo, a Cuba. Bendice, Espíritu de Dios, a Georgia, a Filadelfia, a todo lugar, bendito Señor, a Guatemala, a Bolivia, a todo lugar, Papito Santo, al Ecuador, que está pendiente, que quiere, que están allí, que están suplicándote a ti, porque tu palabra se extienda a todos esos países, a las familias más cercanas, a las familias extendidas. Papá, toca los corazones en estos tiempos que estamos tan peligrosos, donde más y más se va alejando las personas de ti, Señor. Ten misericordia. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos del maligno, Señor. Ten misericordia de nosotros, Papá, en este día. Y gracias por acercarnos a ti. Gracias porque eres un Dios bueno, un Papá bueno, que nos aconseja, que nos cuida, que nos guía. Gracias, Señor. Entrego este tiempo y que tu palabra sea viva, eficaz, más cortante que espada de doble filo, porque así la envías tú, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces hoy vamos a ver que la pareja, los esposos, están llamados a actuar según el orden divino, no según como ellos crean, sino como dice Dios. Por eso cuando la pareja decide formar el hogar, invitan al Señor porque van ante la presencia de Dios para recibir la bendición de ese matrimonio. Entonces, en Colosenses 3, 18 y 19 dice, y esas son instrucciones para las familias cristianas. Habla en la Nueva Traducción Viviente. Y dice, esposas, sujétense cada una a su esposo como corresponde a quienes pertenecen al Señor. Maridos, ame cada uno a su esposa y nunca la trate con aspereza. Y en el versículo 23 y 24 de Colosenses 3 dice, trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo. Entonces, cuando los dos están conscientes, tienen una conciencia de que a Cristo es que estamos sirviendo y a Cristo glorificamos con nuestro matrimonio, entonces se trabaja para Él, se hace para Él las cosas, el querer el cambio, el querer hacer las cosas, no es para agradarse el uno al otro, sino agradar a ese Cristo que vive en medio de nosotros. Entonces ya hemos hablado de la sujeción muchísimo, sí, ya hemos hablado del trato del esposo, pero ahora aquí dice trabajen de buena gana en lo que hagan, como si fuera
para el Señor y no para la gente. Entonces aquí vemos la pareja trabajando en sus áreas, en su hogar, haciendo las cosas como para el Señor, porque dice, porque el Señor recompensará con una herencia. Imagínense que Dios es el que trae la recompensa de un hogar que se entrega por completo al Señor. Y van a ser vidas que van a tener un progreso en todo, porque también van a ver sus hijos progresando de esa manera. Van a ver esta promesa cumplida. El Señor los recompensará. ¿Ve? Entonces los papeles en el matrimonio no se escogen ni las señalan las culturas. No es porque es que allí se usa así, es que así se usa acá. No, Dios ha ordenado todo lo que es respecto al matrimonio, porque es una institución creada por Él. Dios formó, hizo al hombre, hizo a la mujer, ya vimos desde el comienzo, y los estableció, y Él quiere que el matrimonio permanezca, no que se diluya. No, pero por la dureza del corazón es que Él permite lo que es el divorcio. Entonces la intención de Dios es que siempre el matrimonio sea duradero y permanente aquí en esta vida, en la tierra, porque dice la Biblia que ya en el cielo no va a haber matrimonio. Cuando ya estemos con Él, ya los filisteos le preguntaron a Él, los fariseos, perdón, le preguntaron a Él que si en el cielo había matrimonio, que si se volvería a casar el hombre y la mujer. Dice que le dijo que ellos ignoraban las escrituras. Entonces en Mateo 19, 5 y 6 dice, así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Ve? Lo que Dios unió. Entonces, si Dios ha permitido que un matrimonio continúe, dice, no lo separen. No. Entonces, el divorcio nunca fue plan de Dios. Nunca el divorcio estuvo dentro del plan de Dios. Ese no fue el plan de Dios. Por eso el plan de Dios es que la pareja se case y permanezca para toda la vida, siempre y cuando vivan sometidos a Dios, siempre y cuando no haya adulterio espiritual adulterio espiritual y adulterio físico e inmoralidad sexual. Toda clase de inmoralidades. Bueno, resulta que estudiando bien la parte de la palabra de Dios, cuando Él manda al hombre, ¿cierto? Que se guarde de inmoralidades. Bueno, a la mujer también, porque hoy en día las mujeres están a la par con todo esto. Que se guarde de toda inmoralidad. Es porque en la parte de su vida tiene que haber pureza. Pureza de corazón, pureza de pensamientos, en la mente, todo. Y es bien, uno se pone a estudiar eso y es fuerte, 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 porque ese es el deseo de Dios. En Mateo 19, del 4 al 8, dice que Jesús respondió, ¿no han leído las escrituras? Allí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer. Y agregó, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Entonces preguntaron, ¿por qué dice Moisés en la ley que un hombre podía darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla? Jesús contestó, Moisés permitió el divorcio solo con una concesión ante la dureza del corazón de ustedes, pero no fue la intención original de Dios. ¿Sí? Por la dureza del corazón de ustedes. O sea que el Señor está diciendo, no tengo nada que ver con eso. Es el hombre que decide vivir divorciado. No tengo, porque mis leyes, mis mandamientos son estos, pero no vivir como uno, como quiere. Me ha asombrado muchísimo una noticia que escuché. Yo escucho unas noticias de la gente cristiana, lo que sucede en el mundo cristiano. Y uno se asombra cómo suceden de cosas dentro del mundo cristiano. Los pastores caen en tantas situaciones
Y hace poco sucedió aquí en Estados Unidos. Una pareja que vivía sus años de matrimonio y ella era pastora también. Y resulta que este hombre la maltrataba y ella nunca habló, nunca dijo, nunca comentó nada porque pues la vergüenza, tenían una iglesia grande, todas esas cosas y ella decide suicidarse. Y escucho luego que el hombre trata dizque de resucitarla. ¿Dónde se ha visto eso? ¿Mm? Que Dios le iba a escuchar a un hombre que la maltrató, que hasta le pegó, que ese no era el camino que ella debía tomar. Bueno, pero yo le digo al Señor, ¿cómo sería el desespero de ella? Se le cerraron tanto, mire, tanto hace el enemigo de cerrar los ojos, la mente, la inteligencia, el intelecto, para creer que eso no tiene respuesta y que Dios no puede responder, que no hay otro camino sino la muerte por sí misma. Eso lo hace creer el enemigo. Y él no. O sea, yo le he pedido tanto al Señor, ¿cierto? Que nos abra a nosotros el intelecto, que nos haga comprender lo que Él quiere, porque mujeres maltratadas hay muchísimas, mujeres menospreciadas hay muchísimas, porque el hombre no ocupa el papel que debe de ocupar. Y eso me causó, por ahí estaban los videos de ella, pero los como que los han quitado porque ella estaba ya después hace saber y, y, y bueno, como que deja una carta, en fin, todas esas cosas. Entonces, y dice que todo sale a la luz porque el Señor así lo quiere, porque son cosas que no van con su palabra. Entonces, dentro de la vida de pareja, y hay muchas, no solamente ella como, uno dice, pero la pastora, porque como pastora, porque o sea, el enemigo ciega los ojos, el intelecto pone, por eso la sabiduría hay que pedirle al Señor inteligencia, sabiduría, que la mente de nosotros sea libre, completamente una mente que esté dirigida por el Espíritu Santo de Dios, no una mente a nuestros conceptos, nuestras propias creencias, porque eso, allí es donde el enemigo trabaja. Entonces, por eso la palabra de Dios tiene que entrar en nosotros, tiene que ser viva, tiene que ser de verdad en nuestro corazón. En la unión matrimonial se concibe como un pacto, una sola carne, y el Señor es el que hace el pacto. Los hombres no hacen pacto con Dios. El Señor hace un pacto matrimonial. Y ese pacto es un vínculo conyugal a través del cual el hombre y la mujer se convierten en uno solo. Por eso ese es el propósito de Dios. Se convierten en uno solo, en propósito, en unidad y en acción. Tres cosas importantes que la pareja debe ir desarrollando: propósito, unidad y acción. La luna de miel pasa muy pronto y lo vemos en Juan 2, cuando el Señor el día de las bodas dice: se acabó el vino. Como quien dice, empezó el matrimonio y hasta aquí era el romance. Se acabó el vino y nos manda, allí nos habla de todas las cosas que debe un hogar mantener en Juan 2. Entonces el matrimonio debe significar algo diferente de un contrato, que la pareja haya firmado un contrato legal que puede romperse para luego formar otro, porque esa es la mentalidad. Ensayemos a ver cómo nos va. Y ya cuando van como pareja, van con un as debajo de la manga, ¿cierto? Si no me funciona, pues, y otros viven allí por vivir, pero viviendo no como a Dios le agrada. En Proverbios 2, 16 y 17 dice: serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Entonces el matrimonio no es un mero contrato civil, sino un pacto de tu Dios que hizo contigo,
Proverbios 2, 16 y 17. Estos proverbios, en este proverbio, si usted lee Proverbios 2 todo, allí está hablando de los beneficios de la sabiduría, que luego vamos a tomar. Es bien bonito. Y entre esos beneficios dice, serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Aquí está hablando completamente del adulterio. ¿Ve? Tanto el hombre como la mujer, y ella, mujeres casadas que ya tienen su esposo, pero que quieren conocer otras. Y hay una parte donde se están permitiendo encuentros matrimoniales de parejas con distintos. O sea, yo me voy con mi pareja a ese lugar y entonces hago intercambio. Eso existe hace mucho rato en ciertos lugares. Entonces el pacto es una obligación mutua de dos personas, obligación mutua de dos personas, porque lo estableció Dios y denota un convenio, un juramento que queda atado al corazón y espiritualmente igual. Entonces la palabra pacto nos habla de fidelidad y legalidad. Y usted dirá, pero es que yo cómo voy a vivir con esa persona que me trata de esta manera, que hace esto, que hace esto. Bueno, ya eso se tienen que poner de acuerdo porque sí hay divorcio por la dureza del corazón del hombre, no porque Dios lo quiera, porque ese pacto lo rompe es el hombre mismo ya no quiere. ¿Sí? Hablo hombre generalmente. Entonces, cuando una mujer y un hombre contraen matrimonio, el hombre y la mujer, bajo la perspectiva de que están celebrando un pacto entre ellos y Dios, entonces deben comprometerse a cumplir las condiciones de esas cláusulas que Dios establece cuando dice que ese pacto es una sola carne. Una sola carne. Ahí comienza, serán una sola carne. Entonces, cuando se entra en este disfrute, los beneficios que conlleva el pacto matrimonial son la protección, la cobertura del garante de ese pacto y el acceso a la sabiduría divina. La habilidad para amar a semejanza de la garante del pacto que hizo Dios y las bendiciones prometidas por Dios para el matrimonio. Cuando esto se cumple, el cielo se abre por completo para ese hogar, para esa pareja, porque está cumpliéndosele a Dios. Cuando no se tiene en cuenta a Dios, pues ¿quién se mete? Ya sabemos quién se mete terceras personas y el mismo enemigo trae todos los daños, entonces no hay beneficios. En Mateo 19, 5 y 6, vuelve otra vez el Señor y nos recuerda. Dice, y agregó, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Hay parejas que están separadas de este pacto hace mucho rato, porque esto no es por separación en sí. Están viviendo, pero están separados hace mucho rato, desobedeciendo a Dios. Entonces, el significado del pacto en una sola carne es la comunidad conyugal, esa unidad. Dos diferentes personas que se unen en un proyecto de vida común. Dos que se comprometen a la ayuda y al apoyo mutuo. Dos que se funden en una unión total, tanto física, mental, volitiva, emocional y espiritual, sin perder su individualidad, sin perder cada uno su espacio. Cuando la mujer o el hombre pierden su espacio, allí es donde se convierte el matrimonio en algo bien aburrido, porque la mujer empieza a desarrollar dependencia absoluta y ya no quiere hacer nada si el varón no le dice que haga. Y entonces deja de ser ella misma y ya no es Cristo su cabeza,
completamente porque ya ese varón ya la domina en muchas cosas y no, ella ni ora sola, ni busca a Dios, ni hace nada porque el varón tampoco lo hace. Entonces no se va a buscar al Señor porque dice, no, es que él no le gusta. Y comienza a meter excusas porque ella también ya se metió en eso, ¿sí? Deben de ser dos, pero que se complementen mutuamente. Entonces, allí es donde cuando se pierde todo esto y la esposa comienza a depender, porque o también el esposo también se vuelve dependiente. Y el matrimonio es una alianza entre un hombre y una mujer de Dios. Dios está en eso, ya estamos hablando de matrimonios cristianos. Entonces, Dios actúa como guardián y garante de ese pacto. Guardián y garante, cuidando. ¿Sí? El matrimonio, entonces, no es solo una unión que se enlaza, sino la decisión de personas de formar una comunidad conyugal y también una alianza matrimonial que Dios está generando para que haya una familia, hijos que modelen, ¿cierto? Salud mental, salud integral. Por eso el matrimonio celestial actúa como modelo del matrimonio terrenal. ¿Ve? Es una unión entre el hombre y la mujer que precisa funcionar como la unión entre Cristo y la iglesia. Lo dice Efesios 5, 22 al 33 para que lo leamos. Ese modelo celestial, Cristo y la iglesia, actúa como modelo del matrimonio terrenal. Entonces los cónyuges aquí en la tierra, Dios establece ese modelo celestial como guía y ejemplo de lo que debe ser un matrimonio aquí en la tierra. Ya lo hemos leído, Efesios 5 del 22 al 33. Cristo y la iglesia, el esposo y la esposa. Entonces, bajo ese esquema del matrimonio celestial, Cristo actúa como la cabeza y la iglesia como el cuerpo. Entonces, Cristo como cabeza se sacrifica y se entrega en amor y con amor a la iglesia. Y esta, como es su cuerpo, se sujeta a él. Pero mire que hay una entrega, ¿cierto? Entonces, esa esposa en esa relación conyugal se sujeta a ese esposo porque está viendo ese diseño. O sea, no hay que decirlo, ella sola lo hace. Y como cabeza del hogar entiende y reconoce y promueve el liderazgo de su esposo. Y este a su vez la ama, se sacrifica por ella y la cuida. ¿Ve? Ese es el modelo. Entonces el esposo le debe a la esposa amor y la esposa le debe al esposo sujeción. Ese es el amor de Cristo a la iglesia. El esposo, perdón, le debe a la esposa amor y la esposa le debe al esposo sujeción. Por eso el pacto del Señor en una sola carne está diseñado sobre este modelo de amor. No hay otro. De sumisión, tal como funciona con Cristo y la iglesia. Si nosotros como iglesia, cada uno, somos la iglesia de Cristo y lo decimos y sabemos que es así, pero si no nos sujetamos a Cristo, entonces el cuerpo se resiste, se resiente y cada uno hace lo que quiere. Y entonces imagínense cómo estará el Señor Jesús ahora, cuando cada lugar hace lo que quiere y en cada lugar no hay sujeción muchas veces. Entonces, cuando se contrae matrimonio, no es tan solo un compromiso con tu cónyuge, sino también directamente con Dios. Y a su vez, Dios se compromete con el matrimonio constituido, porque Él se compromete a que a todo le salga bien y que se cumplan las promesas para ese matrimonio. Dios se compromete en nutrirlo, en cuidarlo, en bendecirlo, en prosperarlo, porque eso es lo que Él quiere, porque Él creó esa institución y es el guardián y el garante de cada pareja. Por eso los cónyuges deben actuar como buenos mayordomos del pacto que Dios les ha entregado.
y están comprometidos a cumplir con los términos del pacto, con sus cláusulas que el Señor ha establecido para que la bendición de Dios se haga efectiva. De lo contrario, no será así. ¿Ve? Cláusulas del pacto en una sola carne. ¿Ve? Mateo 19, 5 y 6. Compromiso de por vida. No son ya dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe, no. Esa es la cláusula. Entonces, si se comprometen a eso, tienen que vivir de acuerdo a eso, pero no de cualquier manera, como estábamos hablando del ejemplo, ¿verdad? Y así hay muchos. En esa cláusula también tiene que haber lealtad y fidelidad al cónyuge, uno para cada uno. Hebreos 13:4 dice, honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Honroso sea. Y aquí habría que hablar muchísimo de que en el matrimonio, en la cama, se puede ir a mancillar la cama. El lecho habla de cama. Y que muchas personas como pareja van a la cama, ¿cierto? Con mancilla, o sea, llevando cosas que no debe llevar, ya sea en la mente, porque se ve la pornografía, porque se usa en pareja, porque hay muchas cosas que se hacen que Dios las ve y las sabe. Por eso es un vínculo de exclusividad, es único. Efesios 5:22, amor y sumisión mutua entre los cónyuges. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Estas son las cláusulas que el Señor ha dado, no hay otras. Este es el modelo que funciona entre Cristo y la iglesia. Así que el cónyuge, hoy el Señor está exhortando, recordando, hablando que eso es lo que Él quiere que se haga y que se acaten los propósitos de Él, porque no hay otros. Y la preeminencia de Cristo sobre el matrimonio, dice el Salmo 127:1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si no está Dios allí para cumplir sus promesas y para hacer que ese matrimonio florezca, no se podrá hacer nada. Entonces, esa interacción, ese compromiso entre el esposo y la esposa se realiza como un acto de obediencia a Dios. Colosenses 3:23, ya lo vimos. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Entonces, cuando cada uno individualmente se compromete a obedecer a Dios, van a trabajar bueno, pero si no, ¿cuántas mujeres también van solas buscando, ¿cierto? Porque el hombre no quiere comprometerse. No quiere. Entonces, es de Colosenses 3:23, Efesios 5, en adelante, ahí lo vemos. En Hebreos 13:4, honren al matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro. Con toda seguridad, Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Con toda seguridad, Dios juzgará. Y en el Salmo 127:1, que ya lo vimos, si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Así el esposo le ponga guardianes a la esposa o viceversa, y seguimiento para ver qué están haciendo. Eso no sirve de nada. Entonces, las características del pacto en una sola carne está dotado de ese pacto, está dotado de características que necesitan estar presentes todos los días para que el matrimonio funcione adecuadamente y sea cubierto con las bendiciones y las promesas. ¿Por qué? Porque es un vínculo heterosexual. Dios llamó al hombre y a la mujer. Dios llamó a la mujer y se la entregó al varón. Entonces, no hay referencia en las Escrituras de matrimonios aprobados por Dios entre personas de un mismo sexo. No dice hombre y mujer los creó. Dios creó
los dos sexos para que al unirse se complementen mutuamente y haya descendencia para él. ¿Sí? Los hijos comienzan a ser la descendencia, son del Señor. Pero tenemos que tener hijos que también amen al Señor. Por eso es algo espiritual que trasciende. Entonces los hijos comienzan a amar al Señor cuando ven que esos padres de verdad aman al Señor. Entonces es un vínculo superior a cualquier otro vínculo interhumano, incluido el vínculo de los padres y los hijos, óigalo bien. Es un vínculo superior aún al vínculo de los padres y los hijos. Es superior, interhumano. Es el pacto en una sola carne y necesita tomar prioridad sobre otro tipo de relaciones, óigalo bien. Por eso usted tiene que ver que sus prioridades en su matrimonio son únicas porque Dios lo estableció. Entonces, para unirse en matrimonio, tanto el hombre y la mujer necesitan independizarse de la influencia y autoridad paterna, cortar ese cordón umbilical, no que no visite los padres, no que no esté con los padres, no, es la Biblia. Es que ya al formar una familia son establecidas muchas cosas diferentes de lo del papá y la mamá, porque van creando las cosas que ellos quieren formar, sus proyectos, su vida, y allí solamente es con Dios. Por eso el matrimonio implica la formación de un contexto de familia diferente a las familias parentales. El Señor no quiere que la pareja siga dependiendo del papá, de la mamá, los consejos que le dan ellos, haga esto, haga lo otro, sino a quien oye. Génesis 2:24. Dejar al hombre a su padre y a su madre. No es de olvidarla, no es de olvidar los padres, no es de abandono a los padres. De esto no es. El Señor habla de dejar dentro del corazón, que contarle todo a la mamá, contarle todo al papá, que ellos son los que aconsejan, que ellos son los que dicen por dónde se deben dirigir. No, como pareja ya se unen a tomar decisiones juntos para un proyecto de vida, de acuerdo a la oración, a lo que ellos hacen como pareja, no como lo que el mundo les muestra, ni los amigos, ni menos los padres. El matrimonio es lealtad a los padres, pero no debe anteponerse a la lealtad a los cónyuges. El matrimonio es lealtad a los padres porque están llevando también, ¿cierto? Algo que ellos están mostrando que sí se puede. Por eso el principio de la monogamia es el vínculo más exclusivo entre los hombres. Delante de Dios una persona puede tener muchos hijos y amarlos a todos por igual, pero no puede tener varias esposas o varios esposos. En la Biblia el matrimonio se presenta como una unión cerrada. ¿Sí? Es un vínculo humano e integral. Abarca la totalidad y la experiencia de la naturaleza del ser humano. Por eso abarca el espíritu, el alma y el cuerpo. Por eso el Señor dice, no infidelidad, porque la gente piensa en su mente, no, es que eso se bañó y se pasó. No, es un vínculo entre espíritu, alma y cuerpo. Y cuando la persona se une en infidelidad, en su mente, como lo haga, está involucrando su alma, su cuerpo y su espíritu. Y espíritus vienen a dañar ese matrimonio. Por eso está diseñado para satisfacer todas las necesidades del ser humano, físicas como el sexo, emocional, social y espiritual. Está diseñado para vivir así. Aún los hijos no representan un vínculo tan completo como lo es la pareja cuando cumple esta orden del Señor, una sola carne. Entonces una persona que no tiene una persona no tiene comunión sexual con sus hijos, ¿verdad? No lo puede hacer, no puede. No tiene esa parte sexual con sus hijos como la tiene el cónyuge. Porque de lo contrario sería incesto, ¿verdad? El instinto materno o paterno.
Entonces, a la luz de la Escritura, el pacto en una sola carne está dotado de algunas características que siempre van a estar presentes en el matrimonio para que funcione adecuadamente y sea cubierto con esas bendiciones. Es un vínculo por un tiempo indeterminado e indisoluble. Mateo 19:6. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, el divorcio no forma parte de este pacto en la directiva de Dios para el hombre. Y eso lo pone de manifiesto Jesús, ya lo vimos, ante la pregunta de los fariseos. ¿Ve? Que por la dureza del corazón. Entonces Dios concibe el matrimonio como una unión duradera y con ello busca salvaguardar la familia como institución. Entonces el divorcio nunca será una solución, sino una señal de fracaso. Por eso dice, cuando él habla de Mateo 7, que si el hombre construye su casa sobre la arena, llegará el momento en que la casa se desploma y será grande su ruina, quedará en ruina. Así el hombre se vuelva a casar, ya tiene un fracaso encima, porque eso es lo que habla el Señor. A no ser que ya el Señor establezca un nuevo pacto con esa persona, le dé la bendición, pero la persona tiene que someterse a no volver a eso. ¿Ve? Entonces es un vínculo de renuncia y subordinación mutua. Como compañeros de pacto, entonces intercambiamos todo lo que antes teníamos por separado. Y ese pacto implica entrega de todo lo que somos y tenemos, aún nuestros propios cuerpos. 1 Corintios 7:4. Dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido sobre su propio cuerpo, sino la mujer. También empiezan a pertenecer a una entrega total los bienes en común. Los salarios, los sueldos, los automóviles, la herencia, las casas, bueno, todos los regalos, todo eso, ¿cierto? Y comienza todo a involucrarse porque comienzan a formar una sola familia. 1 Corintios 7:4, recordemos. La esposa le da autoridad sobre su cuerpo a su marido y el esposo le da autoridad sobre su cuerpo a su esposa. ¿Ve? Es un vínculo de complementariedad. La esposa ayuda idónea, como lo dice Génesis, y el esposo como siervo, sacerdote y sustentador y líder de la familia. Lleva la provisión al hogar. Por eso el Señor bendice la obra de las manos del varón. Sustentador, sacerdote, líder, siervo. Cuando el hombre no cumple esto, pues imagínese cómo se vuelve el matrimonio. Entonces la esposa sale a trabajar. Bueno, hoy en día está bien difícil porque Dios le ha dado a la mujer de ver la dureza de tanto corazón del hombre. Un estatus a la mujer muy alto, la ha honrado en estos tiempos. Hoy hay mujeres presidentes, hoy hay mujeres gobernadoras, hoy hay mujeres con unas cosas hermosas que Dios le ha permitido por la dureza del corazón del hombre. Entonces el hombre y la mujer fueron creados con la idea de que se complementaran. El hombre y la mujer no están completos si no trabajan en unión con esto, porque la mujer fue sacada de la costilla del varón para ser amada. Y se necesitan complementarse mutuamente. Por eso tienen que los dos trabajar en eso. No es bueno que el hombre esté solo, dijo el Señor, le haré ayuda idónea para él. Génesis 2:18. Por eso se necesita mutuamente para alcanzar los propósitos en la vida. Procreación, madurez, trascendencia. Ya con esto terminamos esta parte. Entonces vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por esta mañana, por este tiempo de habernos regalado, Señor, el orden familiar, que son muchísimos más puntos. No acabaríamos, Señor. Pero gracias por lo que nos has enseñado, nos has recordado. Gracias, Señor, porque todo lo instituiste tú para que el hombre fuera feliz. Pero en la desobediencia del corazón, bendito Dios, a tu voluntad, a tus preceptos, no vemos matrimonios constituidos así. Y no es que logremos una perfección total, porque como seres humanos siempre vamos a fallar,
Pero qué lindo, Señor, saber que la obediencia absoluta está a ti, a tus preceptos, a tus mandamientos, a lo que tú quieres, Señor. Todos vivimos con el anhelo de formar una familia y llega la edad y ya queremos empezar un noviazgo y queremos ya con ese noviazgo formar un matrimonio. Pero ¿cuántos viven alejados de ti, Señor? Ayúdanos, Padre, ayúdanos a que todo esto se cumpla aquí en la tierra y que tu voluntad sea aquí en la tierra como en el cielo, Señor. Que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Ayúdanos que eso sea una verdad, no una mera información, bendito Dios. Por eso ruego, Señor, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo, de acuerdo a estos preceptos en la vida del matrimonio, en la vida de la pareja. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a no cometer y seguir cometiendo errores como si nosotros fuéramos, Señor, independientes de ti. Nunca lo podremos hacer. Por eso vemos tantos fracasos, tanto dolor, tantos hijos malogrados por todo esto, tantos hijos que ya no quieren también ni casarse ni tener hijos, sino tener animalitos. Bendito Dios, porque no quieren someterse a estas situaciones cuando ven que nada se cumple y entonces empiezan a hablar mal del matrimonio y a decir que eso no es verdad, que esas leyes no existen, que tú no eres real y hablan mal de ti, Señor, se habla mal de ti, aún buscándote para dar la bendición, pero es que no hay sometimiento a ti, Señor, no hay sometimiento a ti. Perdónanos, Señor, porque cuando es el matrimonio buscamos la bendición tuya, pero después no queremos oír lo que tú estableces y no seguimos trabajando contigo de la mano, sino que nos volvemos independientes de ti. Perdónanos, Señor. Perdónanos por la dureza del corazón. Perdónanos por la indiferencia a tus mandamientos. Perdónanos, Señor, por querer hacer de la vida de pareja una vida individualista sin ti. Bendito Dios, perdónanos, porque te buscamos para que nos dé una bendición, pero nos importa muy poco en qué consiste la bendición. Y no trabajamos y volvemos a ser infieles en todo, Señor. Espíritu Santo, trabaja en nuestro corazón. Y gracias por darnos una familia, por tener unos hijos. Y queremos que a nuestros hijos les vaya bien y que tengan hogares conformados contigo. Pero nos olvidamos que un día ese pacto se rompió. Bendito Dios, contigo. Lo hicimos que se despedazara. Perdónanos, Señor, y cierra todos ese dolor que causa un divorcio. Cierra esas puertas, Señor. Ciérralas en nuestros hijos. Y permítenos verlos a ellos triunfar, verlos felices, realizados. Pero, Señor, no los sueltes de tu mano. Hazles comprender que la vida contigo tiene sentido, que sin ti solamente hay dolor, hay muerte, hay tristeza, hay fracaso. Siempre habrá fracaso sin ti, Señor. Bendice la vida de nuestros hijos, los que tienen esos proyectos de matrimonio o los que ya se casaron, Señor. Ten misericordia de ellos y ayúdales a entender que tú eres el diseñador de la familia y que tú quieres una familia que te ame a ti y respete todas estas leyes, Señor. Hazlas cumplir, bendito Dios, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Y gracias, Señor, por bendecir nuestras vidas. Bendice nuestra descendencia, nuestros nietos, que también tengan hogares, Señor, complementados contigo, unidos contigo, Señor. Nuestra descendencia, tú prometiste que sería bendita por 1000 generaciones, pero la cumples cuando nosotros te cumplimos a ti, Señor. Espíritu Santo, bendice y guarda la vida de nuestros nietos, de nuestros hijos, de nuestra descendencia. Ayúdanos a unirnos a ti para hacer un vínculo que nunca se destruye, como tú lo dices en Eclesiastés. Cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente, pero que tú estés activo en el hogar, Señor. Estés allí presente, llenando el corazón de nosotros de un verdadero perdón hacia ti y hacia todas las cosas, Señor, que hemos hecho mal, para que restaures nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, por bendecir nuestras vidas en este día. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios me les bendiga. Me tomé un tiempo porque necesitaba terminar hoy, pero que Dios me les bendiga mucho. A las 6 de la tarde, oración de intercesión.